Bueno, de la guía número 7, y que estamos hablando entonces en la sesión anterior, vamos a resolver entonces el ejercicio número 21. El ejercicio 21 entonces dice que es f de x igual a raíz quinta de x. ¿Sí? Entonces revisamos que cuando tenemos una cantidad radical, esa cantidad se puede expresar como una potencia. Aquí lo que debemos de tener en cuenta lo siguiente, y es que entonces el índice de la raíz, o sea, el número que está aquí como índice de la raíz, es el número que va a ser nuestro denominador en la fracción, cuando queramos expresar la función como una potencia. Entonces quedaría como x, como la x no tiene exponente aquí, entonces indicaría que el exponente es 1. Es 1. Y exacto. Sí, bueno. X a la 1. Está rayando ahora. Un momento que se me congeló la imagen. ¿Sí ve mi imagen allí, cierto? Sí, ahora sí. ¿Sí ven la pantalla? Hola, ¿sí me escuchan? Dígame, profe. Sí, sí están escuchándome. Sí. Ok. Es que me mostraba que no veía mi pantalla. Estaba un mensaje allí. Bueno, voy a hacer entonces aquí al frente porque no se me sabe. Entonces tenemos que 21 dice f de x es igual a raíz quinta de x. Entonces les decía, cuando tenemos una expresión como esta, siempre que tenemos una cantidad radical, entonces antes de derivarla lo que tenemos que convertir esa raíz en una potencia. Entonces tendríamos como x elevado a la 1/5. ¿Sí? Recordemos lo que decía, que es que el 5, que es el índice de la raíz, se convierte entonces en nuestro denominador para el exponente. Y esa expresión, este monomio, es el que nosotros entonces vamos a derivar. Recordemos entonces que para la derivada de una expresión, el exponente pasa a multiplicar y al exponente entonces le restamos 1, ¿cierto? Entonces nuestro exponente acá. Entonces ahí sí colocaríamos f de x. Así tendríamos entonces f' de x, que es la derivada, que va a ser igual a 1/5, ¿sí? El exponente pasa a multiplicar x, y ahora sí, al exponente le restamos 1. Entonces sería, aquí tenemos, el exponente es 1/5, menos 1. Entonces les decía yo la vez pasada, una forma práctica es restar los dos números. 1 menos 5, entonces nos va a dar menos 4. Y le escribimos el mismo denominador. ¿Sí? Es una forma de hacer la resta más rapidito. O sea, si la hacemos acá, el paso a paso, tenemos es 1/5 menos 1. Colocamos aquí el 1 como fracción y mire que nos va a dar lo mismo. Recuerden que la resta es fraccionaria, entonces multiplicamos en diagonal. Entonces, 1 por 1 nos daría 1 aquí, primer término para el numerador, menos de la operación, y 5 por 1, 5. Sobre la multiplicación de los dos denominadores, y 5 por 1 nos va a dar 5. Y miren que efectivamente es lo que yo acabo de hacer. 1 menos 5 nos va a dar menos 4. ¿Sí? Sobre el mismo denominador, que en este caso es 5. Tendríamos menos 4/5. Entonces, como para uno no tener que hacer esto o no tener que hacerlo con la calculadora, pues entonces sabemos que la resta siempre va a ser con respecto a 1. Entonces, restamos los dos números. 1 menos 5 menos 4 y escribimos el mismo denominador. Listo. Ya nuestra función aquí, como les decía, ya está derivada, pero tenemos entonces unas características por estética de la matemática, entonces que dice que este exponente negativo
debe quedar positivo, ¿cierto? Y como es una fracción el exponente, entonces el exponente debe quedar como una raíz. Vamos a convertirlo paso a paso. Primero, vamos a quitar el signo negativo. Entonces, toda la variable pasa a dividir. Entonces, quedaría 1 sobre 5x a la 4 quinta. Miren que aquí la x estaba multiplicando, o sea, estaba en el numerador, para que el exponente que estaba negativo quede positivo, entonces ella pasa a dividir, entonces queda aquí en el denominador. Ahora sí, por último, lo expresamos entonces como raíz. Sería 1 sobre 5 raíz quinta. ¿Por qué raíz quinta? Es el denominador del exponente en la fracción. ¿Sí? La fracción ahí en el exponente. X elevado a la 4. Y ya, ahí dejaríamos entonces nuestro ejercicio. Ahí sería entonces la derivada de ese ejercicio número 21. Ah, bueno. Listo. Queda así ya, profe. Sí, ya quedaría hasta allí. Entonces, ya se quedaría pues hasta allí. Lo que uno hace con eso es verificar de pronto que este exponente que está aquí en la variable sea menor que el exponente que está en el índice de la raíz. Y efectivamente este sí es. Por allá nos apareció un ejercicio de daba mayor, entonces decía que uno tenía que simplificarlo, pero yo dije no, simplemente que me lo escriban así, ya salí, es válido, yo no voy a pegar de eso, para que no se les haga más largo el ejercicio. Mire, por ejemplo, vamos a hacer el 24. Bueno, este 24 aquí está resuelto, está paso a paso, entonces vamos a hacer mejor el 23. Raíz cuarta de x a la 5. Entonces el 23, vamos a hacer este ejercicio, es semejante. F de x es igual entonces a raíz cuarta de x a la 5. Entonces yo siempre les digo que cuando tenemos entonces cantidades radicales es mejor convertir la raíz, convertirla pues con una potencia. Listo, entonces para convertirla simplemente expresamos eso como una potencia, entonces tendríamos que x va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo quedaría el exponente acá? 5 quintos. 5 ¿qué? Cuartos. Perdón, cuartos. Eso, porque el índice de la raíz es un 4. 5 cuartos. Listo. Entonces, f de x es igual a 5 cuartos. Mire que aquí hablamos de f de x, no está la derivada, simplemente hemos convertido la raíz en potencia para que nos sea más fácil hacer ahora sí la derivada. Entonces, ahora sí, f, mire que cuando hablamos de derivada siempre colocamos la comilla, esa apóstrofe aquí que indica entonces que es derivado. Ahora sí, f' de x o f derivado de x. La regla de la potencia dice, el exponente pasa a multiplicar y al exponente le restamos 1. Lo que nos quedaría 5 cuartos de... Y aquí sí restamos 1. Entonces, ¿cuánto? 5 menos 4 daría 1, ¿cierto? Sí, queda un cuarto. Un cuarto, exacto. Eso es como lo mismo que hice allá. El 5 cuartos restarle 1, que es la regla que dice en la derivada. Listo, miren, entonces nos quedó x elevado a la 1 cuarto. El exponente es positivo, o sea que la x va a quedar en el denominador, va a quedar acá abajo. No, ¿cierto? No va a quedar. ¿Por qué? Porque ya el exponente Ya queda ahí. queda allí, sí. Lo que podríamos hacer es simplemente escribirla como una raíz. O sea, y ahí nos quedaría entonces igual a 5 raíz cuarta de x a la 1, pero ese exponente normalmente no lo colocamos, ¿cierto? Sobre 4. Esa sería entonces nuestra cantidad radical. Diferencia entre el ejercicio 23 y el ejercicio 24. Mira, que cuando derivamos en el 21, nos quedó negativo el exponente, ¿cierto? Entonces, por eso tocó la variable que estaba multiplicando pasarla a dividir. Aquí en el 23, el exponente de la variable quedó positivo, entonces no hay necesidad de colocarlo a dividir. Simplemente lo expresamos como raíz. Y ahí terminaríamos entonces nuestro ejercicio. En este caso. ¿Sí? Bueno. Eso. ¿Allí alguna duda?
Ay, sí, profe. No, me perdí ahí Listo. en el resultado ese. Ok. ¿De dónde? Esta parte de aquí. Sí, sí, ahí. Recordemos entonces que siempre que vamos a derivar, eso se llama regla de la potencia, o derivada de una potencia. Dice que el exponente se pasa a multiplicar y al exponente le restamos 1. Entonces por eso, aquí, 5 cuartos. ¿Qué pasa aquí a multiplicar? Entonces quedaría pues 5 cuartos. Entonces, aquí es como si hubiese un 1. Voy a colocar aquí con rojo un momento para guiar. Porque con certica no me va a aparecer otro número por acá. Aquí es como si fuera un 1 como coeficiente. Entonces 5 cuartos por 1 te nos va a dar 5 cuartos, que es lo que escribimos acá. Ahora, ¿por qué ese 1 cuarto de dónde sale? Porque dice que al exponente siempre le vamos a restar 1. Sería 5 cuartos menos 1. Pero no tener que hacer la resta, mejor hacemos la resta enseguida intuitiva. 5 menos 4, 1 en el denominador y escribimos, en el numerador, perdón, y escribimos el mismo denominador de la fracción en exponente, que es, en este caso es 4. Eso es. El exponente pasó a multiplicar y al exponente le restamos 1, entonces salió ese 1 cuarto. Ahora les decía que como el exponente es positivo, no hay que escribir la variable en el denominador, ya queda allí normal. Pero sí, vamos a escribir entonces como raíz. ¿Por qué? ¿Cuándo se escribe la variable como raíz? Cuando el exponente de esa variable es una fracción. En este caso, tenemos es un cuarto. Entonces nos quedaría como 5 raíz cuarta de x. ¿Por qué sabemos que es raíz cuarta? Siempre el denominador en la fracción, ¿sí?, que está aquí como exponente es el índice de la raíz. Sí, igual acá, miren, teníamos cuarta, o sea, raíz cuarta de x a la 5. Este 4, es como la guía que siempre trato pues como de, porque es la que uno está más visible. Este 4, que es el índice de la raíz, es el denominador acá. En el ejercicio que quiero mostrarles que el 25 cambia un poco la situación. Del 25 en adelante cambia. ¿Por qué? Porque las raíces que están en los denominadores. Entonces vamos a hacer uno de esos para que veamos pues, cuál sea el tratamiento en este caso. Por ejemplo, el 25 tenemos 1 sobre raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de x. Entonces tenemos aquí ejercicio 25. Dice f de x es igual a 1 sobre raíz cuadrada de x. Listo. Miren los cambios que hay que hacer aquí. De aquí hay que hacer dos cambios. Y les voy a mostrar cuáles son y por qué. Profe, no es raíz quinta. No, el 25 es ese. El 26 es que es raíz quinta. Ah, ya. Listo. Entonces, les decía, los dos cambios que hay que hacer aquí es, primero, convertir la raíz en exponente. ¿Sí? ¿Cuál es el índice aquí de la raíz? El índice de la raíz, como no se coloca, como no se expresa, entonces aquí se dice que se lee como raíz cuadrada, ¿cierto? O sea, si es raíz Sí. cuadrada, entonces aquí hay un 2. ¿Sí? Listo. Entonces, esta expresión, esa potencia, esa raíz, si está como una potencia, nos va a quedar como 1 sobre x a la 1 medio. X a la 1 medio. Es que el índice de la raíz, vuelve otra vez a ser nuestro exponente. Nuestro denominador en el exponente. Listo. Ahora sí, necesitamos entonces, ya hicimos el primer paso, para convertir entonces la raíz en potencia. Pero para que se nos facilite aún más el ejercicio, entonces la variable como está dividiendo, vamos a pasarla a multiplicar. Y eso implicaría entonces que el exponente cambia de signo. O sea, tendríamos es x elevado a la menos 1 medio. ¿Qué pasa con el 1? El 1 lo podemos colocar aquí, pero recordemos que el 1 como coeficiente no se escribe normalmente. O sea, aquí sería 1 por x, pues nos va a dar x. Entonces, por eso ese 1 lo coloco en rojo aquí para indicar que no hay necesidad de escribir cuando sea 1. ¿Por qué el negativo aquí del exponente? ¿Por qué? Porque aquí estaba como denominador, es aquí la variable estaba dividiendo, perdón,
Al pasarla a multiplicar, el exponente se cambia de signo. Eso se llama propiedad de la potencia. Y esta expresión, que ya está más sencilla, para derivar, es la que derivamos. O sea, siempre tratamos de buscar es que la variable nos quede en el numerador, ¿sí? Independientemente como nos quede el exponente, positivo o negativo, pero que la variable nos quede en el denominador, para poder aplicar la regla de la potencia. Y la regla de potencia entonces dice, ¿sí? Entonces tendremos que f' de x va a ser igual a. Recordemos siempre, el exponente pasa a multiplicar y al exponente hay que restarle 1. Entonces tendríamos menos 1/2 por este 1 que está aquí, que coloqué en rojo, pero es como imaginario, se nos va a dar menos 1/2, ¿sí? Menos 1/2. Escribimos nuestra variable y ahora sí, al exponente le vamos a restar 1. Hacemos lo mismo que en lo anterior, vamos a restar los dos números que tenemos acá. Pero este es negativo, o sea, tenemos menos 1 menos 2. Nos va a dar menos 1 menos 2, nos va a dar menos 3. Y escribimos el mismo denominador, en este caso que es 2. ¿Sí? Entonces, ya nuestro nuevo exponente de la variable sería de menos 3/2, cuando sí ha sido derivada. Listo. Ahora sí, esto que hicimos entonces para lograr este exponente, entonces aquí lo vamos a hacer lo contrario. Ya tenemos entonces la derivada. Ahora necesitamos es que la exponente quede positivo. Entonces, tendrían otra vez que regresarnos. ¿Regresar en qué sentido? Bueno, ya tenemos la derivada. Ahora, el exponente aquí de la variable es negativo, entonces ahora vamos a colocarlo positivo nuevamente. Entonces sería 1 sobre 2x a la 3/2. Y ahora como raíz, sería menos 1 sobre 2 raíz cuadrada, y la queremos colocar el 2 allí, de x a la 3. Y hasta ahí dejaríamos el ejercicio. Ya sería entonces esa nuestra derivada. Miren que si nosotros intentamos desde aquí sacar esta expresión, no nos va a resultar así de forma directa. ¿Sí? No nos resulta de forma directa, nos queda una expresión bastante diferente a esta. ¿Sí? Entonces, por eso es conveniente primero la raíz, expresarla como una potencia. ¿Sí? Y en ese caso, que la variable entonces que está como en el denominador, entonces es mejor pasarla a multiplicar, y el cambio que surge ahí es que el exponente va a quedar negativo. Así derivamos. Ahí se multiplicó el exponente con el 1. Exacto, sí. Siempre multiplicamos. Si hay otro número, se multiplica con el otro número. Exacto, sí. Por eso estoy colocando ahorita el 1 acá, porque va a indicar que si hay aquí algún número, pues tendríamos que hacer la multiplicación. A ver. Eso es. Bueno. Si tienen alguna duda, enseguida los ejercicios vayan preguntando para que no... Profe, 9, profe. De esa misma guía. De esa misma guía. Ejercicio. Que son 2 radicales juntos. El 9. El 9, sí. Hay raíz arriba y hay raíz abajo. Ah, ya, aquí, exacto. Listo. ¿Quién nos ayuda con ese ejercicio 9? Dice, f de x es igual a menos raíz quinta de 3 sobre raíz cuadrada de 7. Estos primeros ejercicios que están aquí propuestos, dice que son derivadas de una constante. ¿Qué quiere decir que sean derivadas de una constante? Una a la vez, no hablen todas. Derivada de una constante, ¿qué quiere decir? Que el exponente, perdón, que la variable no existe. O sea, aquí no hay x. Mire que en todos esos ejercicios del 0, del 1 al 10, creo, ninguno tiene x. Ahora aquí hablamos, f de x es igual a 0, f de x es igual a menos 4, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, f de x es
f de x es igual a pi, mire que en ninguno hay la variable. ¿La variable cuál es? La letra, la x. F de x es igual a raíz de 8. Entonces, son derivada de una constante. ¿Y la derivada de una constante cuánto es? 0. 0, exacto. En ese caso, por ejemplo, el 9, a pesar de que tiene raíz en el numerador, en el denominador, no tiene la variable, o sea que no hay, son constantes. Ok, si no está la X abajo, No, es la una x, constante. que no esté la x en ninguna parte, entonces eso es una constante. La derivada de Ah, una constante siempre va a ser 0. ya. Eso es. Listo. Bien, profe. Bueno, miremos ahora el ejercicio 20. El 20. Profe, el 34, que es diferente. Ah, listo. Bueno, ahora sí. Esa guía es verdad que llega hasta el ejercicio número 37, por acá habla de 37, pero no vamos a llegar hasta por allá. En esa guía, por ejemplo, vamos a llegar hasta el ejercicio número 29. Estas se llaman, 29. sí, estas se llaman reglas de funciones logarítmicas simples. A la derivada del logaritmo siempre va a ser es 1 sobre x. Aquí me sale entonces derivada de exponente, de una función con exponente base distinta al número e. O sea, estas todavía no, estas no las vamos a ver todavía. No nos vamos a complicar pues como con eso todavía. Además, esto sale como por tablas de derivadas. O sea, lo que yo les mostraba a ustedes la clase pasada. Yo les coloqué aquí un recortico. Ese recorte que está acá, que recuerden, yo les mostré que hay más reglas. Con esas otras reglas que aparecen ahí, ya es fácil resolver aquellos ejercicios. ¿Qué me interesa por hoy? Para hoy es que, bueno, tengamos claridad sobre esto. Derivada de una potencia siempre va a ser igual a 0. Derivada de x, que es esa regla que está acá, derivada de x siempre va a ser igual a 1. Derivada de a de x, o sea que ya cuando el exponente es diferente de 1, entonces la derivada siempre va a ser ese número que aparece aquí, que acompaña la x. ¿Sí? Aquí, derivada de a de x más b, ¿por qué siempre va a quedar a? Porque bueno, aquí sabemos que la derivada de a de x es a, y b es una constante, y la derivada de una constante es 0, entonces por eso aquí no colocaríamos nada. ¿Sí? Derivada de x a la 2, siempre que tengamos x a la 2, te va a ser 2x. ¿Sí? Ahora aquí mire lo que mostramos ahorita por acá. Siempre que vamos a derivar raíz de x, su derivada va a ser igual a 1 sobre 2 raíz de x. O sea, este resultado sale aplicando lo que estábamos resolviendo ahorita. Y este último que es la derivada de una potencia. ¿Sí? Eso es lo que hemos estado como revisando hasta ahorita. Mire, les voy a mostrar por qué esto que está aquí es igual a esto. Pongamos entonces, vamos a colocar aquí en rojo esa regla, raíz de x. Recordemos entonces que para derivarlo, primero es mejor convertir el exponente en la raíz en un exponente, ¿cierto? Entonces quedaría x a la 1 medio. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a derivar. Ahora sí, f' de x va a ser igual a... El exponente pasaría a multiplicar, entonces sería 1 medio de x elevado a la, ¿qué? El exponente hay que restarle 1, ¿cierto? Entonces 1 medio menos 1, entonces vamos a hacer la resta aquí los dos números. 1 menos 2 daría menos 1. Menos 1 Sobre 2. sobre 2. Y sí, miren, entonces ya que nos quedó el exponente negativo y es una fracción, entonces vamos a reescribirlo. Sería 1 sobre 2x a la 1 medio. Si no se entiende, casi es. O sea, es 2x a la 1 medio. Listo. Y ahora entonces el exponente, que es una cantidad, un fraccionario, vamos a escribir entonces como raíz, sería 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. ¿Sí? Que miren que aquí lo colocan de forma simple, directa, ¿cierto? Entonces ya sabemos ya siempre que tenemos raíz de x, la derivada va a ser 1 sobre raíz de b. 1 sobre 2 raíz de x. Es lo que nos resultó acá. Pero eso sale de dónde? Porque aplicaron este procedimiento que estamos haciendo. ¿Sí? Bien.
¿Qué quiero entonces? Les decía, uno es que estas reglas ya las manejamos entonces aquí y quiero entonces que abordemos otras tres reglas más que están por acá. Aquí el tiempo me está diciendo que tenemos 4 minutos 30 segundos. Vamos a hacer algo. Vamos a cerrar la sesión para que arranquemos con los otros ejercicios y no se nos vaya a parar el video. ¿Sí? Le vamos a salirnos un momento y iniciamos otra vez con el mismo link. Bueno.